Irasai. ¿Hueles eso? Es que hoy hemos montado una parrilla para preparar bulgogi, porque Mimi nos hablará de la cultura de la comida en Corea. Por cierto, que ha prometido que también habrá kimchi casero. Yo ya estoy salivando, así que vamos para allá, pero antes que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, bienvenidos de nuevo a Historias de un Izakaya. Te saluda Mimi Suku, hoy con un tema muy suculento, y es que vamos a hablar de la relevancia de la comida en la cultura coreana, porque para los coreanos no es solo comida, es una experiencia. Y para poder entender esa experiencia, lo primero que tenemos que tener claro es que en Corea la comida se entiende no solo como un elemento para nutrirse, sino como un medio de bienestar mental y emocional. Desde tiempos ancestrales se tiene esta concepción de que la comida y la medicina cumplen la misma función. De hecho, hay un dicho que se utiliza muchísimo que es Sigum Chogunga Ida. La comida es la mejor medicina. Por lo tanto, la salud y la enfermedad vienen derivados de lo que comemos y la forma como lo consumimos. Siempre hemos visto en estos dramas que te dicen no comas tan rápido, no comas esto, que esto no te viene bien. Pues es esto. Se entiende que la comida no solamente es una cura para dolencias y enfermedades, sino que también, si se utiliza correctamente, puede prevenirlas. De hecho, para obtener todos sus beneficios, se cree que la comida tiene que ser armoniosa. Algo que, por otra parte, toman de la cultura japonesa, y es que creen que tanto los 5 elementos, el fuego, el aire, la tierra, el agua y la madera, como el yin y el yang, tienen que contribuir dentro de la armonía de la comida y también en la presentación de los platos. Y de esta forma, esos 5 elementos, estando presentes, te producen los 5 sabores o los 5 gustos que tenemos de la comida, que son el picante, el amargo, el ácido, el dulce y el salado. Pero también tiene que armonizarse con los 5 colores que se producen en la comida, que son el rojo, el amarillo, el negro, el blanco y el azul. Entonces, estos 5 sabores, estos 5 colores que representan los 5 elementos y también el yin y el yang tienen que estar armonizados dentro de la comida para que la comida sea beneficiosa, no solamente para nutrirte el cuerpo, sino también para nutrir tu espíritu y el alma. Y en esa premisa se basa la medicina tradicional coreana, que tiene el principio básico de que la medicina se usa después de que la comida ha fallado. Es decir, si tú vas a un médico coreano tradicional, lo primero que te manda es a tratar la dieta, a cambiar la dieta. No comas esto, come lo otro. Es un poco un sistema más holístico de entender que el cuerpo se nutre de lo que entra y la manera como consumimos eso te beneficia o te puede crear desventajas. Todo dependerá de cómo lo consumas. Pero esta medicina no solamente viene de lo que puede extraerse de la comida, sino que también viene del hecho de que comer en Corea es un acto comunal. Estamos muy acostumbrados a ver en los K-dramas y también, cuando lees los artículos y los videos que se ven por internet de la gente que va a Corea, que todos se reúnen a la hora de comer alrededor de una misma mesa y en vez de tener un plato cada uno, que sí los hay, ojo, hay mucha occidentalización, pero si estamos hablando del tema tradicional coreano, en vez de haber un plato específico para cada uno, realmente lo que hay es una multitud de platos esparcidos por toda la mesa. Quizás puede haber un plato central, una comida central o una parrilla para que hagas la comida, pero generalmente son un montón de platos para que todo el mundo vaya consumiendo un poquito, ¿no?, de cada cosa, porque resulta ser de que el primer plato, el plato estrella que representa este sentido de comunidad a la hora de comer, pues no son otros que los banchan. Y Mimisuku, ¿qué son los banchan? Los banchan no son otra cosa más que esas raciones de vegetales fermentados, que también pueden ser carnes, que también pueden ser diferentes tipos de tubérculos cocinados o quizás pequeñas partecitas de las famosas yolk, que es lo primero que te ponen en la mesa para que tú comas y compartas con el bol del arroz. Y es muy comunal y todo el mundo puede agarrar y nadie te va a ver mal porque tú agarres de uno o de otro plato, siempre y cuando mantengas las normas básicas de etiqueta, que de las cuales hablaré
hablaremos más adelante en el podcast, generalmente son gratis y puedes repetir muchos de ellos, pero hacen que la mesa pareciera que estuviéramos en una fiesta porque hay un montón de platitos de diferentes cosas con diferentes sabores, colores y formas para que tú pruebes todo un poquito. Utilizar la palabra ración es simplemente para que lo entendamos, pero realmente no tiene otra definición más que los banchan, ¿no? Como les decía, es súper común que cuando tú vayas a un restaurante coreano aquí en España, no los pides, sabes que te los van a poner encima de la mesa. La mayoría de la gente pues ya con eso cenan, francamente, porque llega un momento en que tienen tantos banchan en la mesa que aquello para dar y tomar, pero generalmente son como el abrepaso a lo que será la comida que tampoco crean ustedes que es individual, que lo puede ser, ¿vale? No caigamos en la generalización porque tú puedes pedir un plato para ti, pero generalmente se piden platos comunales, las famosas parrillas que tú ves en los cadramas, ¿no? En el medio y la gente poniendo la carne. Si ustedes vieron Hospital Playlist, una de las principales cosas que los 5 personajes hacen es comer. Y siempre están comiendo. Es la sensación de experimentar esa comida en comunidad. Lo que hay es que tener cuidado precisamente para no caer en esas malas referencias porque tú comas como un cerdo. Está claro de que si puedes estar picando, coge bastante en tu plato para no tener que hacerlo 15 veces, que no se ve muy bien. Pero hay un balance que hay que llevar cuando estás comiendo en la comida comunal. Y aquí viene quizás el elemento más espiritual y de relaciones de la comida en Corea, porque alimentar a alguien, darle de comer a alguien, estar preocupado porque si alguien ha comido o no ha comido, es un lenguaje de amor de los coreanos. Mucha gente se pregunta en este cadrama qué pesaditos son con estar preguntando, ¿ya comiste? ¿Has comido? ¿Tienes hambre? ¿Te preparo algo? Pero es que así ellos transmiten y comunican el afecto que tienes por una persona. Inclusive el alimentar a esa persona, el ponerle un pedazo de comida en su bol de arroz o en directamente alimentarlo en la boca, es una expresión de afecto y también de cercanía entre las personas. Tenemos que tener claro que todo esto es la teoría de lo que tú puedes acercarte a ver lo que es la cultura de la comida en Corea. La realidad hoy en día y más con los diferentes procesos de globalización, de occidentalización que se están llevando a cabo, quizás no se está perdiendo todo eso, pero obviamente si tú estás en un restaurante hoy en día, salvo que sean muy muy amigos, no vas a ver a alguien alimentando a otro, a menos que sea una pareja. Pero en el sentido tradicional del compartir, es un tema de afecto, es una manera de expresar que esa persona te importa, que te importa que esté bien, que te importa que esté nutrido. De hecho, uno de los saludos más populares en Corea es el famoso Pap Mogoyo, que literalmente significa ¿has comido? Pap es comida y Mogoyo es ¿has comido? Y eso es muy bonito porque yo creo que todas las culturas en mayor o menor medida tienen una relación parecida con la comida, quizás no tan evidente, pero efectivamente aquello de partir el pan con el amigo, con el vecino, aquello de en Latinoamérica le decimos échale agua a la sopa, que quiere decir estira la comida para que todos podamos comer. La comida es y siempre será un elemento que une a la gente y es muy bonito que por lo menos en Corea sea algo tan claro y tan básico. Diciendo esto, vamos a hablar un poquito de cuáles son las principales características de las comidas en Corea. Todo quede dicho, no estamos haciendo aquí un monográfico extensivo de exactamente todas y cada una de las características de la comida coreana porque el recetario coreano es muy grande. Tiene comidas que se refieren a momentos específicos del año, a festividades específicas, con lo cual entrar en cada una de esas minucias sería un poco imposible si queremos mantener esto. Está claro que hay un montón de características que no vamos a tocar, pero sí intento reunir aquellas que son las más conocidas a nivel externo, porque la realidad es que a raíz de toda esta ola Hallyu y del K-pop y de los K-dramas, junto con ello también la gente ha desarrollado una particularidad por la comida coreana que está explotando en todas partes, no solamente aquí en España. ¿Cuál es la principal característica de la comida coreana? Que es caliente y es picante. Sexy totalmente, así como los maromos de nuestros dramas, pero no. Aunque es una de las características más reconocidas, tenemos que tener claro que realmente el picante en la comida en Corea no se conoce sino aproximadamente en el siglo XVI o XVII. Las fuentes no están muy claras. Sí saben que lo introdujeron los comerciantes portugueses y fue absorbido tanto por la cultura que ahora es una de las características que más se reconoce de la comida coreana. El picante más importante en Corea es el Cheongyang.
que se da en la región de Chongyang, que está al oeste de la península, un poquito más abajo de la zona de Seúl, y se produce ese picante que tiene un rating de 10.000 unidades Scoville. ¿Qué es una unidad Scoville? Simplemente es la cantidad de capsaicina, que es el elemento que hacen que los ajís y los jalapeños y estos sean picantes, que un alimento sea picante es dependiendo de la cantidad de capsaicina que tenga, para que nos hagamos una idea. El jalapeño tiene entre 2.500 y 5.000 unidades Scoville. El habanero tiene entre 350.000 y 580.000 unidades. Así que este picante, que es el favorito de Corea, que es el que se produce en Corea y el que más se utiliza en Corea, sin perjuicio de que se utilicen otros tipos de picantes, no es único, obviamente, está allí, así como en el medio de la escala. Si buscan por internet la escala Scoville, ven que la escala tiene colores desde el blanco, pasando por el verde, tonalidades de amarillo, naranja, rojo más intenso, hasta negro. El negro son no sé cuántas millones de unidades Scoville, o sea que te lo comes y moriste básicamente. Ahí murió. Nuestro picante está ahí en el medio, cuando empieza a ponerse un color naranjita. Ahora, vamos a hablar de otra de las características, que es quizás la más conocida, pero no por hecho entendida, que es que la mayoría de la comida coreana tiene una base de productos fermentados y específicamente de vegetales fermentados. ¿Por qué utilizan este método? Mira, la respuesta es muy sencilla, por necesidad. La comida se empieza a fermentar para poder alargar su periodo de uso y poder guardarla durante los inviernos, que la gente se quedaba básicamente y se moría de inanición, pues se quedaban sin comida, no había productos frescos, pues estaban los productos fermentados y podían comer y entonces así no se morían. La necesidad es la madre de la invención. Y en Corea se ha hecho una forma de comida, por no decir de vida, las comidas fermentadas. Todos conocemos el kimchi, vamos a hablar del kimchi más adelante, pero realmente la base de la mayoría de las comidas y de los banchan, por ejemplo, es algún tipo de vegetal fermentado, algún tipo de comida fermentada. Los coreanos han hecho de la fermentación un arte. Hay 4 grandes representantes de lo que es los procesos de fermentación tradicional en Corea. Curiosamente, no es lo mismo la comida que se ha fermentado que los productos de fermentación o para fermentar o que se utilizan de base para cocinar que están fermentados. Y yo voy a hablar de estos últimos, ¿no? Porque estudiando un poco todo este tema de la comida, cada vez que se habla de la fermentación se refieren a estos 4 elementos que además se utilizan básicamente en todas las comidas en Corea. Y ellos son el doenjang y ganjang. El doenjang es la salsa de pasta de soja, mientras que el ganjang es la salsa de soja que conocemos de toda la vida del señor, que tienen una base en granos de soja y se cuecen hasta que estén completamente cocinados. Entonces se golpean y se forman en ladrillos. Esos ladrillos se dejan secar y fermentar. Una vez que están fermentados, se ponen en una salmuera, agua con sal, con polvo de chile rojo y carbón caliente para que quite cualquier impureza que pueda tener ese producto y los olores durante la fermentación. Eso ahí lo guardan y lo meten en estas barracas grandísimas que muchas veces vemos en las series de arcilla en la tierra a fermentar durante 2 o 3 meses. Una vez que está completamente fermentados, se produce un proceso en donde está el líquido, que es lo que viene a convertirse en el ganjang, la salsa de soja, y el sólido, que es la pasta de soja, que es el doenjang. El doenjang se vuelve a tratar y se vuelve a poner a fermentar o a seguir cociéndose durante 5 meses más. Mientras que, por otra parte, la salsa de soja se deja todavía fermentando durante 3 meses más para sacarle todo el sabor. Cada casa tiene su propia receta para hacer la salsa de soja. Y cada casa tiene un orgullo particular en hacer la salsa de soja específica de la casa. Esto es un proceso muy tradicional que lleva mucho tiempo, la perfección, el sabor y todo esto. Entonces es familiar y es orgullo de casa. El siguiente es el famoso gondumjang o la salsa de chile rojo, que ahora conseguimos en nuestros supermercados maravillosos en potecitos que ya te vienen verde, rojo y ultra rojo. Picante, muérete y estás muerto. Es uno de los condimentos más utilizados en la comida coreana. Es la base para la salsa de los tteokbokki. Ya me están entendiendo un poco de qué les estoy hablando. Esta pasta de chile rojo se hace mezclando malta con pasta de soja, sal, polvo de chile con una mezcla de arroz en polvo, cebada, harina y cebada malteada.
todo eso se mezcla, se deja fermentar hasta conseguir la consistencia que se necesita y esa pasta pues se utiliza cuando se hace el kimchi, se utiliza para hacer el arroz, se utiliza para un montón de cosas y junto con el chile de Chongyang actualmente se considera un símbolo de lo que viene siendo la disposición vibrante y energética de la gente de Corea. Todo tiene una simbología y en este caso se relaciona esta salsa picante y el picante, el Chongyang, con el ejercicio dinámico de la gente de Corea. Y finalmente pasamos a uno de los condimentos que da más sabor, pero quizás sea un poco menos conocido, que son las famosas salsas fermentadas de marisco o pescado. Es un elemento esencial en la cocina coreana, se utiliza también para la fermentación del kimchi y es un condimento que viene a resaltar el sabor de las comidas. Se puede hacer mezclando una cantidad de pescados y mariscos como las anchoas, los camarones, las ostras, las almejas. Se le echa sal, diferentes condimentos según tú quieras hacer tu receta, porque claro, esto es igual que la salsa de soja, cada maestro tiene su librillo. Y se deja fermentar, en este caso en un lugar frío, hasta que se deja fermentar durante 2 o 3 meses hasta que la salsa esté. Creo que son 2 o 3 meses, aquí varía un poco el tema porque claro, mientras más tiempo se deje fermentar, más fuerte es la salsa, más fuerte es el sabor y luego pues se utiliza para cocinar y es la base de un montón de cosas. Muchas veces confundimos cuando vemos estos videos de la gente cocinando comida coreana. Mira, le están echando salsa de soja y no es salsa de soja, es esta salsa que su nombre es Jotgal. Pero todos estos sabores, todos estos colores tienen una contraparte que es que, como siempre vemos en estas imágenes y vemos en los libros y cuando vamos a los restaurantes, es que hay una base en arroz, un arroz blanco que está apelmazado, que no sabemos muy bien cómo se hace para que quede así, pero que combina con todo, que queda bien con todo, precisamente porque como no tiene sabor, pues el sabor se lo da a la comida. Entonces hay una armonización, hay un contrabalance a esos sabores tan fuertes de la fermentación. Esa es otra de las características de la cocina coreana, de la armonización que se busca en la cocina coreana, que es la utilización del arroz. Sin embargo, aunque pareciera ser el centro de la comida, no es un cereal que sea nativo de Corea. De hecho, antes de que el arroz entrase como cultivo a Corea, lo que se comía era mijo, que es como un tipo de trigo. Si los conocen saben a qué me refiero, si no, buscarlo en internet, que hay imágenes maravillosas. De hecho, se prefería al arroz en un momento determinado porque el arroz no entra a Corea sino durante el periodo de los 3 reinos, particularmente en el reino de Silla y en el reino de Baek, y se cultiva en el sur de la península. Llegó a ser tan relevante y tan importante para la economía coreana que era la forma como se pagaban los impuestos en el reino de Silla. Caro no, lo siguiente, el pueblo llano, aquello de comer el arroz que nosotros entendemos como el arroz hoy en día de la comida tradicional coreana, pues no lo comían mijo y comían otros cereales, cebada, trigos y diferentes tipos de cereales que sí eran nativos y que sí podían cultivarlos, pero el arroz era caro y era para pagar impuestos. Así de sencillo. Sí es cierto que cuando se hizo la transición a la era del periodo Joseon, se mantuvo la preferencia por el arroz y se desarrollaron nuevas técnicas y nuevas variedades que hicieron que aumentara mucho la producción y por lo tanto disminuyera el coste y por lo tanto pudiera la gente tener más acceso. Sin embargo, seguía siendo suficientemente caro como para necesitar que se estirase la comida de los granos de arroz. ¿Qué quiere decir estirar la comida? Pues mira, échale otra cosa para que no sea tanto arroz y no nos cueste tanto el plato de comida. ¿Qué eran esas otras cosas? Pues mira, podía ser cebada. Y así nació un plato que hoy en día todavía se come, que es el boribap. O también alubias. Y nace el plato llamado kombap. Es curioso porque hay muchísimos platos que combinan el arroz con las alubias. Va a sonar mal, pero en Latinoamérica hay un plato que se conoce como moros y cristianos, que es arroz blanco con habichuelas. El arroz se mezcla con muchísimos otros granos y funciona muy bien y queda muy bien, pues en Corea también se hacía eso. Y es curioso ver cómo en diferentes culturas, en diferentes momentos, pues se mantiene lo mismo. A pesar de ello, el arroz blanco sigue siendo el arroz tradicional coreano que se utiliza a la base de la comida y se utiliza un método muy tradicional de cocción que es cocinarlo en una olla de hierro o sot, también llamada muso sot, que viene de más o menos la época del Goryeo
en donde el arroz se metía a cocinar en ollas de hierro. Hoy en día todavía se utiliza, de hecho, el bibimbap cuando tú lo pides viene en unas pequeñas ollas de hierro en donde está cocido el arroz con todas las temas por encima. Hablaremos de eso ahora en un momento, pero curiosamente se mantienen determinadas formas de cocción de la comida desde hace muchísimo tiempo. Pero el arroz no solamente es la base de la comida, sino que se ha convertido también en el fondo y en el fundamento de muchas otras comidas dentro de la cocina coreana. No podemos olvidarnos que los tteok, del famoso plato tteokbokki, están hechos con harina de arroz. También se utilizan para los famosos potajes o yuks, esas comidas que vemos en los K-dramas, especialmente cuando quieren hacer históricos, que es un masaclote de arroz blanco licuoso. Se llama yuk y es un potaje que se hace cuando la gente, por ejemplo, tiene dolores de estómago, porque es muy suave, como comida muy blandita y te nutre y te da la comida y te llena el estómago y te lo acomoda. También, y esta parte es quizás la más conocida por todo el mundo, la base de dos de los alcoholes más conocidos de Corea, que son el soju y el makgeolli. El makgeolli es un nivel de fermentación y el soju es un nivel de fermentación y posterior destilación de un licor de arroz. Y hablando de comidas y de bebidas, vamos a hablar de cuáles se consideran los principales platos que representan la cocina tradicional coreana. Todos conocemos y todos hemos visto que Corea tiene una multitud de platos para comer. En otros programas que hemos hecho, hemos mencionado algunos de ellos, especialmente en los temas de los festivales como el Chuseok o el Festival de Año Nuevo, en donde la comida tiene un papel súper importante en las reuniones familiares, como son el japchae, los yeok, que son las tortillas hechas con huevo y vegetales y a veces camarones. Hemos hablado también de diferentes tipos de cocción de la carne, del bulgogi, con lo cual ¿realmente existen platos que oficialmente representen la cocina coreana? Pues sí. A pesar de que hay muchísimo, la lista y el catálogo de comida coreana es grandísimo, hay 3 platos que se consideran oficialmente como los representantes más claros de la comida coreana. El primero no es otro, no se lo pueden imaginar. Vamos aquí a ponernos todos la cara de asombro cuando digamos el kimchi. ¡Oh, no me lo esperaba! ¡Wow! Se consume a nivel mundial en unas cantidades que no se conocían actualmente, y a raíz de esta explosión respecto a la comida coreana pues se han hecho muchos estudios y se cuentan las alabanzas de esta comida porque tiene muchísimas propiedades anticancerígenas y tiene un valor nutricional muy muy elevado. Es decir, es un paquete completo y además te hace sentir bien. Volvemos de nuevo a nuestro tema de la medicina. Hay muchísimas variedades de kimchi. Decir que el kimchi es simplemente el repollo fermentado es no conocer el kimchi, no conocer la cultura coreana. De hecho, hay diferentes sabores y texturas de kimchi. El más común es el que estábamos hablando, que es el que se hace mezclando un repollo blanco salado con pasta de kimchi hecha con polvo de ají, de chile, ajos, cebolletas, jengibre de rábano coreano, salsa de pescado y ingredientes secretos de cada casa. Cuando vemos en los K-dramas que están las doñas allí, las ayumas, todas vestidas maravillosas, espectaculares, con sus pantalones floreados y sus mallas, preservando cabezas de repollo con pasta de kimchi, pues esto es lo que se refiere. Es el más tradicional, pero no es el único. Se come fresco, es decir, en el momento en que me lo hacen, pero generalmente se espera que se fermente en unos días. Hay gente que prefiere que se fermente hasta un año más adelante antes de comérselo. A este tipo de kimchi se le conoce como los mugenji y tiene que estar muy fermentado, señoras, para que esté un año allí aquella cosa cocinándose en su propio jugo. Sí es cierto que su preparación varía dependiendo de la zona en donde nos encontremos. Cada región, cada provincia, cada ciudad inclusive tiene sus propias variaciones de sabores, de texturas, de materiales a utilizar y de condimentos. También tenemos que tener en cuenta las condiciones atmosféricas y también los productos locales que estén a disposición de la gente para hacer el kimchi. En Seúl, el kimchi más conocido es el Gungyum kimchi, también conocido como kimchi real. También está así en el top high el Bosom kimchi, que es el kimchi amarrado, literalmente. El Cheonggak kimchi, que es un kimchi de rábano entero. Y el Kakdugi, que es un kimchi de rábanos en cubos. Estos cubitos de rábano que se ponen con su pasta a fermentar.
Y en la otra gran ciudad, que además es conocida por su kimchi y por el siguiente plato que vamos a hablar, es Yeolla, al suroeste de Corea. Y allí el kimchi más relevante es el Gudul Pake Kimchi o kimchi de margaritas. Me estoy refiriendo literalmente a la flor. Se fermenta en esto y se come. Y también es conocido por el Get Kimchi o kimchi de hoja de mostaza. La mata de la mostaza la ponen a hacer en esta fermentación con la mezcla de la salsa de pescado, la sal, el ají, la pasta de chile y para adentro que va. Obviamente, si el producto varía el sabor. Habría que probarlos todos. Allá ustedes foodies si se van a Corea a hacer una cata de kimchis, Corea para arriba, Corea para abajo. Ya me lo contarán. Y después del kimchi, ¿cuál es el segundo plato que representa a Corea? Del bibimbap, que es arroz mezclado. Eso es lo que significa bibimbap, porque también tengo que decirles que pap, aparte de comida, es también arroz en coreano. Bimbi es mezcla. Así que es el arroz blanco mezclado con vegetales de temporada frescos, huevos fritos, carne molida y otros ingredientes a gusto del consumidor, que se sirve en un bol de piedra que está muy caliente, que se denomina dolsop bibimbap. Y es un plato que se relaciona con la zona de Jeonju, en donde cada otoño se hace el festival de bibimbap. ¿Y cuál es el siguiente plato? Pues el plato que todos queremos, el plato que vemos en nuestro K-drama a nuestros protagonistas llorar, el bulgogi, que es carne a la parrilla. Este plato, que lo hemos visto todo, es el famoso carnes marinadas en salsa de soja o cualquier otro condimento que tú los quieras marinar, que se ponen en la parrilla central y donde cada quien va poniendo su pedacito y se lo va comiendo. Tiene gran variedad de acompañamientos. A veces se come con una hoja de lechuga que se pone con cebolla también condimentada o kimchi de cebolla. Y es la estrella de absolutamente la comida coreana porque todo el mundo quiere comer la carne a la parrilla coreana, que se ha occidentalizado con el nombre de Korean Barbecue. Son estos los tres platos más representativos o que se entiende de más representativos de la cocina coreana. No son los únicos, pero bueno, estos tres que hemos explicado son los que entienden que son los más representativos de la cocina coreana. Y llegados a este punto, ya que sabemos la importancia de la comida, que sabemos cuáles son los principales procesos y las características de la comida, que hemos dicho, ay mira, me gusta esta comida, yo quiero bulgogi, yo quiero bibimbap, ¿qué hacemos cuando nos sentamos a la mesa? Porque hay otra cosa que es muy relevante en la cultura de la comida en Corea y es la etiqueta de las comidas. Si a mí me han preguntado esto numerosas veces, ¿por qué la gente se voltea cuando en los dramas están comiendo y de repente van a tomar el alcohol y se voltean? Pues la respuesta es tan sencilla como es la etiqueta de la comida. Se presta muchísima atención. Corea, siempre lo he dicho en todos los monográficos que hemos hecho de la cultura coreana, es extremadamente conservadora en muchos aspectos y sigue muchísimo las reglas sociales y las reglas filiales. Con independencia de que el ancestro que esté delante tuyo simplemente sea tu jefe, hay una serie de normas y una serie de reglas que la cocina, la comida y el interactuar de comer no van a dejar de tener. ¿Cuál es la etiqueta a la hora de comer en Corea? Regla 1. Si hay sopa, aunque esté el resto de la comida en la mesa, el primer plato que vas a tomar es la sopa. Regla número 2. En la tradición culinaria coreana, los platos no se levantan de la mesa, de tal forma que si vas a servirte, no muevas el plato. Dentro de lo que cabe, intenta hacerlo de la manera más limpia posible sin mover el plato. Regla número 3. Las comidas se empiezan con palabras de agradecimiento. Puedes decir, Yal 먹었습니다, comeré bien, piropeando al cocinero. Y cuando acabes, por favor, pon los palillos y la cuchara al lado del plato y di, Yal 먹었습니다, he disfrutado de la comida. Regla 4. Cuando comas, no hagas ruido al masticar. Regla 5. Utiliza las dos manos al pasar la comida. Regla 6. Sírvase únicamente lo que va a comer. Regla 7. Sirva la bebida a otros y deje que le sirvan a usted. Regla 8. Importante, no levantes los palillos o las cucharas hasta que la persona más mayor o más antigüedad haya empezado a comer. En las comidas de trabajo, esa persona será el jefe que esté presente. Y cuando digo jefe es el de mayor rango. Una vez que el jefe de mayor rango, la persona más antigua de la mesa,
haya levantado su cubierto para comer o haya empezado a comer, entonces tú puedes levantar el tuyo. Y no comas mucho después de que esa persona haya terminado de comer. Hay siempre que intentar mantener un equilibrio entre el momento en que la persona empieza a comer y tú comes y la persona deja de comer y tú dejas de comer, porque se considera de mala educación que si la persona más anciana no sigue comiendo, tú sigas comiendo. Y recuerde siempre voltear la cara un poco cuando tome alcohol. Finalmente, la cuchara va a la izquierda y los palillos se ponen verticalmente a la derecha. Con estas reglas de etiqueta podrás sentarte a comer en cualquier restaurante tradicional coreano y no pasar ninguna vergüenza. Y si no quieren pasar más vergüenza, seguir escuchándonos, darnos al botoncito de aquí al lado de seguir, de suscribirse, para que les sigamos dando estos datos importantes de la cultura coreana y la relevancia de diferentes aspectos de la cultura. Y también recuerden que estamos en todas las redes sociales. Dios mío, no podemos tener más redes sociales. Aquello es ya, vamos. Estamos en Twitter, Historias de un Izakaya, @Izakaya Podcast. Estamos también en Instagram, en Historias de un Izakaya. Estamos en Mastodon, @Izakaya Podcast, @mastodon.social. También tenemos, como siempre, nuestro canal de YouTube, Historias de un Izakaya. Si queréis hablar con nosotros directamente, tenemos un canal de Discord espectacular, Historias de un Izakaya. Y si al final de todo no te gusta ninguno de estos temas de las redes sociales, pues simplemente te puedes poner en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico historiasdeunisakaya@gmail.com. Una vez que hemos hecho este recorrido por el maravilloso mundo culinario de Corea, les deseo que pasen el mejor de los días. Cuídense. Bye bye. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Domo.